Bueno, damas y caballeros, una introduccióncita, fue tan amable a la definición del método de capitalización de rentas. ¿Dijiste método de capitalización de rentas o ingresos? Sí, método de capitalización rentas o ingresos MCRI. MCRI. Existen varias técnicas que se pueden aplicar en la actividad valuatoria para establecer o determinar el precio real de un bien inmueble. Por ejemplo, en el módulo anterior observamos el método comparativo del mercado, uno de los más empleados a la hora de realizar avalúos de bienes inmuebles. Pero ¿qué sucedería si quisiéramos evaluar una propiedad en una zona carente de información? ¿Cómo vas a ser evaluada si ves una zona carente de información? Información. No me ve. Por ejemplo, en el módulo anterior, uno de los más empleados a la hora de realizar avalúos de bienes inmuebles. ¿Qué sucederá si quisiéramos evaluar una propiedad o una zona carente de información actualizada y sin datos de la oferta? ¿Dónde está la oferta? ¿Dónde están las operaciones? ¿Dónde está la oferta? Está la oferta. Pues, ¿qué sucederá si quisiéramos evaluar una propiedad de una zona carente de información actualizada y sin datos? Es en este sentido que se pueden emplear otros métodos. Es en este sentido que se pueden emplear otros métodos de valoración alternativos, como el de capitalización de la renta, capitalización de ingresos o renta, a través de lo cual se puede calcular el valor comercial de un bien inmueble a partir de la información registrada en el canon de los arrendamientos. ¿Cómo está el canon de arrendamiento? Aplicarle una tasa, para aplicar una tasa, canon. Bien. Y por una tasa de café. Tasa de café. Bueno, ¿qué sucederá si quisiéramos evaluar la propiedad de una zona carente de información? En este sentido, que se pueden emplear otros métodos alternativos, como el de una capitalización de renta o capitalización de ingresos, a través del cual se puede calcular el valor comercial a partir de la información registrada en el canon de arrendamiento y aplicar una tasa de capitalización. Aplica tasa de capitalización. Bajo esta perspectiva, el método de capitalización de rentas o capitalización de ingresos se puede considerar que está fundamentado en la primicia de la antelación, dado que de su valor depende la posibilidad de obtener ingresos futuros. En otras palabras, este sistema permite obtener el cálculo del precio de un bien inmueble basado en los ingresos que se puedan percibir en el tiempo, basado en los ingresos que se pueden obtener en el tiempo. El principio matemático sobre el cual se fundamenta se efectúa a partir de la siguiente fórmula: precio del inmueble, renta neta en periodo determinado. Está tu renta neta en el periodo. Renta neta. Pues te invito a una tasa de capitalización. Bueno, entonces P, precio del inmueble, es igual a el precio del inmueble es igual a la renta neta en un periodo determinado.
Y la I, renta sobre un periodo determinado, y la I es la tasa de capitalización. Tasa de capitalización de la renta es igual a la renta neta en un periodo sobre precio del inmueble. ¿Cuál es el precio del inmueble? Tal. ¿Cuál es la renta en el periodo tal? ¿Cuál es la tasa de capitalización que le vas a emplear? Entonces, me parece importante que entendáis qué es la tasa de capitalización. Tasa de capitalización. Mira, la tasa de capitalización, o cap rate, es una métrica. ¿Cuál? Pues es la métrica clave en inversiones inmobiliarias, que indica la rentabilidad potencial de una propiedad. Bueno, pues mira, se llama cap rate, ¿sí? Que indica la rentabilidad potencial de una propiedad, expresada como el ingreso operativo neto. Ingreso operativo neto dividido por el valor actual del activo. Ayuda a comparar rápidamente la rentabilidad de diferentes inversiones y estima el tiempo necesario para recuperar la inversión inicial. Está recuperando la inversión inicial. Es que trata de recuperar la inversión inicial, digamos 10%. El cap rate implica unos 10 años. Para recuperar un 10% implica 10 años. El cap rate más alto sugiere mayor riesgo, potencial retorno, mientras que uno más bajo indica menos riesgo, menos retorno. Entonces, otra vez la tasa de capitalización de cap rate, métrica clave en inversiones inmobiliarias, que indica la rentabilidad potencial de una propiedad. ¿Cuál es la renta potencial de una propiedad? ¿Cuál es la renta potencial de tu propiedad? Cap rate. Pues entonces, es necesario recordar que la renta neta es la relación resultante de la operación de resta de los ingresos brutos. Para hablar de la renta, resta ingresos y los descuentos, cobranzas, gastos de operación, cuotas de mantenimiento, descuentos del régimen tributario. Esa es la renta. ¿Cómo le queda? Se le resta lo que son ingresos brutos, descuentos, cobranzas, gastos de operación, cuotas de mantenimiento y el descuento del régimen tributario. Por su parte, la tasa de capitalización de la renta, ¿cuál es? Sería calculada de la renta neta actual entre el valor comercial. Entonces tienes que tener claro el valor comercial. Asimismo, la tasa de valoración de activos. ¿Cuál es la tasa de valoración de activos? Es igual a la de la tasa del rendimiento del capital. Es igual a la de rendimiento de ¿cuál es el rendimiento del capital invertido? Oye, ¿cuál es el rendimiento del capital invertido? El cual se obtiene por medio de la relación de productos financieros. La técnica para su estimación se clasifica en dos: capitalización directa, capitalización de flujo de caja. Se utiliza para capitalización directa, se utiliza para convertir el ingreso previsto anual, algo anual, dividiéndolo entre una tasa adecuada, tasa de capitalización. Toca dividirlo entre una tasa adecuada, que es la tasa de capitalización. Que la capitalización directa se utiliza para convertir el ingreso, dividiéndolo entre una tasa de capitalización. Capitalización de flujo se utiliza para convertir los ingresos previstos en valores actuales. Se descuenta el ingreso de una tasa de descuento, igual que una tasa de capitalización global, donde se refleja el patrón de ingresos. El cambio de valor de propiedad, la tasa de rendimiento.
sobre la inversión. Pero ¿cuál ha sido la tasa de rendimiento sobre esa inversión? ¿Cuál es tu tasa de rendimiento? Del rendimiento. Renta. ¿Pero cuál fue? A ver, respecto a la tasa, encontramos que este es un porcentaje de una cantidad frente a otra cantidad. Entre dos cantidades, ¿cuál es la tasa entre esas dos cantidades? Y se emplea en las diferentes transacciones. La tasa, ustedes dos. A continuación se muestran las principales tasas. Estás hablando de tasa de interés, tasa activa, tasa pasiva, tasa nominal, tasa efectiva. Pues si es una tasa, pues es que al comienzo era solamente interés, después se volvió efectiva. Pues mira, la tasa de interés se aplica en operaciones comerciales, establece el interés por pagar. La tasa efectiva es el resultante de capitalizar la tasa nominal. Capitalízame la tasa nominal. Nominal. Tasa activa, la que se aplica por concepto de un crédito. Pues que te pide un crédito, la que es activo. Activo. Tasa pasiva, la que se aplica por una inversión. Si usted está pensando en invertir, tasa pasiva. Respecto a la tasa, encontramos que esta es un porcentaje de una cantidad frente a otra cantidad, es una tasa, porcentaje, y se emplea en las diferentes transacciones. Esas tasas se emplean en las transacciones, pero hagamos transacción. Las transacciones. Acciones. Actívate. Actívate. Oferta. Oferta. Tu prestemos. Aplicar. Ir. ¿Cómo está tu renta? Y lo importante del método de capitalización. Capitalización de renta, capitalización de ingresos, es que se centra en determinar el valor comercial de un bien inmueble a partir de la representación económica que está generando el predio. Representación económica del predio, es su representación económica y su estado de conservación.
representación económica y estado de conservación. Esto varía dependiendo de si es un avalúo para una vivienda o un local comercial, dadas sus características, de manera que este sistema se enfoca en lo comercial. Si es un sistema que se enfoca en lo comercial, que se enfoca en capitalización, que le genere al dueño del inmueble, ¿cuál es esa capitalización que le va a generar al dueño? El contenido de métodos es muy importante, la vida útil y los ingresos y beneficios del uso que se le esté asignando a este bien inmueble. Esto daría relación con el desarrollo de actividades específicas, pero ¿cuáles actividades específicas estás haciendo tiempo, uso y qué utilidad le estás dando? Pues realmente, ¿qué utilidad tiene para mí eso? Los contenidos del método es muy importante para la vida útil y los ingresos y los beneficios de uso que se le asignan al bien. Esto está relacionado con el desarrollo de actividades, tiempo, uso y utilidad. Actividades, tiempo, uso y utilidad. ¿Qué actividades tienes que tiene para emplear el uso del tiempo? Y la utilidad. ¿Utilidad? ¿Qué estás haciendo? Para hacer su uso de tiempo. ¿Cómo está el canon del arrendamiento por esto? Bueno, entonces, en los inmuebles, para los que aplica este método primordialmente, son locales, sí, depósitos, oficinas, consultorios, instalaciones adaptadas especialmente para desarrollar actividades determinadas como laboratorios clínicos. Como se mencionó, no solamente hay que mirar la producción económica que genera la propiedad, sino también la utilidad. Mira la producción, mira la utilidad. En efecto, esta técnica de valoración persigue determinar la cuantía comercial de este bien inmueble, partiendo de, como su nombre lo indica, las rentas, ingresos, dependiendo de las características. Depende de aquellos bienes inmuebles que son parecidos, bienes inmuebles parecidos, ¿sí? Comparables por las cualidades físicas, uso, ubicación, traslado de un valor actual, los hipotéticos ingresos y rentas que hayan sido generadas en la vida útil remanente, y las rentas que hayan sido generadas en la vida útil remanente de la propiedad sometida a un avalúo a través de una tasa de capitalización, a través de un interés. Con lo anterior se debe concebir como remanente la diferencia entre la vida, como remanente entre la vida útil del bien inmueble y el tiempo que se posea. Con lo anterior se debe concebir como remanente la diferencia entre la vida útil del bien y el tiempo que éste posee, según lo establecido en las normativas.
Bajo un enfoque de ingresos se parte de la premisa de que los bienes son adquiridos pensando en su capacidad de generar ganancia. ¿Cuál es tu capacidad de generar ganancia? Por cánones, como el arrendamiento. En este sentido, se tiene que considerar el retorno anual del capital. ¿Y cuál es tu retorno anual? Pues, de manera que podemos suponer que esta técnica de evaluación se centra en las rentas contractuales de mercado proyectadas y otras fuentes de ingresos. Fuente de ingresos, sí. Alquiler por vacancia, un alquiler por vacancia, un alquiler de gastos proyectados, alquiler de gastos asociados con una operación, sí, y gestión eficiente. ¿Cuál es esa gestión eficiente? De manera que podemos suponer que esta técnica de evaluación se centra en las rentas contractuales. ¿Cuáles son esas rentas contractuales presentes? A ver, ¿cuáles son las rentas contractuales? Renta contractuales presentes. Mira, las rentas contractuales. Renta contractual. Las rentas contractuales que se derivan de la explotación de bienes estatales, servicios públicos. Concesiones de cualquier bien público. ¿Cuáles son las concesiones? Servicios administrativos y servicios industriales del Estado. Y en fin, cualquier actividad contractual cuyo objeto o causa que genere el ingreso tenga permanencia para el Estado. En fin, cualquier actividad contractual, cuyo objeto, ¿cuál es tu actividad contractual? Cuyo objeto o causa que genere el ingreso tenga permanencia para el Estado. ¿Cómo se calcula la renta presuntiva? Bueno, otra vez, ¿qué son las rentas contractuales? La renta contractual que se deriva de la explotación de los bienes estatales, servicios públicos, concesiones de cualquier bien público, servicios administrativos, industriales, en fin, cualquier actividad contractual cuyo objeto o causa que genere el ingreso tenga permanencia para el Estado, debe permanecer. Permanencia para el Estado. ¿Qué son los ingresos contractuales? Son los denominados por Smith como ingreso originario, que el Estado puede obtener igual, que podría derivarlos un individuo particular, encajan dentro de este apartado de procedentes de prestaciones de bienes y servicios por el Estado mediante negocios. Ingresos en relación contractual. ¿Qué significan los pagos contractuales? Un pago contractual. En realidad, el pago contractual se trata de una modalidad de estructuración de la forma de pago. En realidad se trata de la modalidad de la estructura de la forma de pago dentro de contratos de suministros, contratos de obras en las cuales se pactan los precios unitarios sobre los bienes o servicios requeridos que se van ejecutando hasta agotar el presupuesto. ¿Qué significado de contractuales? Porque le meten contractual, relacionando con el contrato o incluyen en un contrato escrito. Disputas problemáticas contractuales. Las disputas contractuales pueden tardar muchos años en resolverse. Es que son disputas contractuales. Obligaciones, compromisos, deberes. La empresa no cumplió con sus obligaciones contractuales. ¿Cuáles son los 3 tipos de contractuales? Estado de garantía y plazo innominado. Existen 3 tipos de cláusulas contractuales y la gravedad del incumplimiento dependerá de las cuales sea. Es importante comprender la situación para conocer sus derechos en caso de la disputa. 5 términos contractuales. Bueno, ¿qué significa un término contractual? Son disposiciones, condiciones, obligaciones específicas incluidas en un acuerdo legal. Estaban incluidas en el acuerdo legal.
Define el alcance de la relación, la responsabilidad de cada parte. ¿Cuál es la responsabilidad de cada uno de ustedes? La duración de acuerdo, qué sucede si surge algún problema o cómo se pueda modificar o rescindir el contrato. Bueno, entonces, de manera que podemos suponer que esta técnica de evaluación se centra en la renta contractual, presente de mercados proyectados. Otras fuentes de ingresos tenemos alquiler por vacancia, gastos proyectados asociados con una operación, gestión eficiente. Entonces, de manera que podemos suponer que esta técnica de evaluación se centra en la renta contractual, presente con el Estado, de mercados proyectados y otras fuentes de ingresos, como lo es alquiler por vacancia. ¿Qué es alquiler por vacancia? Bueno, gastos proyectados asociados con una operación y gestión eficiente de la propiedad de alquiler por vacancia. Con ustedes, si te sabes todas qué es el alquiler por vacancia. Pues el alquiler por vacancia vacacional, alquiler vacacional se refiere al arrendamiento de una vivienda o apartamento por periodos cortos, generalmente menos de un mes, 31 días, con fines turísticos. Es que es por alquiler por vacancia si quieres. Ofreciendo una alternativa flexible y equipada que un hotel y se gestiona a través de plataformas como Airbnb, Expedia. Rentas vacacionales. Se diferencia del alquiler tradicional por su temporalidad y está diseñado para viajeros que buscan estancias cortas y amuebladas con servicios como limpieza, recepción, lo cual puede implicar diferentes impuestos, regulaciones. Entonces, otra vez, el alquiler por vacancia o vacacional se requiere al arrendamiento de una vivienda por periodos cortos con fines turísticos, ofreciendo una alternativa flexible equipada a hotel y se gestiona a través de plataformas. Plataforma pidiendo que llegue día. Entonces, la vacancia es por días de vacacional, alquiler por vacancia o gastos proyectados asociados a una operación y gestión eficiente de la propiedad. En relación con Juan Camilo Tamayo, María Castillo, coinciden que la perspectiva de ingreso se presenta como una técnica. ¿Cuáles son los ingresos? La perspectiva de ingreso como una técnica que aporta la actividad valuatoria de un determinado bien. La relación de estas estimaciones del ingreso al valor de la propiedad puede hacerse tanto como un único valor como una serie de flujos proyectados y corresponde a la esencia, el enfoque de ingresos, enfoque sus ingresos. Los dos métodos fundamentales aplicados en esta técnica de evaluación incluyen la capitalización directa, análisis de flujo de caja descontado, análisis de flujo de caja descontado. ¿Sabes tanto qué es el flujo de análisis descontado? ¿Qué es el flujo de caja descontado? De análisis de caja, el flujo de caja descontado. Discount cash flow es un método de valoración financiera que estima el valor actual de una inversión. Estima el valor actual. Estima el valor actual de una inversión
¿Cuál es el valor actual de la inversión? ¿Cuál es ese valor actual de la inversión? ¿Cuál puede ser ese valor actual de una inversión? Proyectando sus flujos de efectivos futuros, descontándolos a una tasa que refleja el riesgo. Una tasa que refleja el riesgo, refleja el costo del capital, para así determinar su valor intrínseco y basándose en el principio del valor temporal. La tasa que refleja el riesgo y el costo. El riesgo. Entonces el costo de vida. Entonces la tasa refleja entonces el flujo de caja descontado. El flujo de caja descontado, pues, ¿qué tiene? Pues que una tasa puede reflejar riesgos, una tasa puede generar el costo de capital, y entonces ahí se valora el intrínseco basándose en el principio de valor temporal. ¿Cuál es el valor temporal? Se utiliza para decisiones de inversión. ¿Cuál es ese valor temporal para nuestra inversión? Valor temporal. Inversión. ¿Cuál es el valor temporal para nuestra inversión? La relación de estas estimaciones de ingreso-valor de la propiedad puede hacerse tanto como un único valor como una serie de flujos corresponde a la esencia de enfoque de ingresos. Los dos métodos fundamentales aplicados en esta técnica, entonces ya sabemos que son capitalización directa y análisis de flujo de caja del descontado. Análisis de flujo de caja descontado. Discount cash flow. Entonces esto es un método de valoración financiera que estima el valor actual. ¿Cuál es ese valor actual? El de la inversión. Proyectando sus flujos de efectivos futuros, descontándolos de una tasa. Descuéntelos de la tasa que refleja el riesgo y de la tasa que genera el costo de capital, para así determinar el valor intrínseco, pues basándose en el principio de valor temporal. Se utiliza para decisiones de inversión, presupuestos de capitales, fusiones, siendo crucial para comparar oportunidades futuras con su valor presente. Es que se están comparando qué oportunidades presentes con oportunidades futuras. Se están comparando. Entonces, la relación de estas estimaciones de ingreso al valor de la propiedad, oportunidades en este presente, oportunidades en el futuro, puede hacerse tanto como un único valor, como una serie de flujos proyectados que corresponden a la esencia del enfoque de sus ingresos. Los dos métodos fundamentales, ¿cuáles son? Capitalización directa o análisis de flujo de caja. Análisis de flujo de caja, pero descontado. En el método de flujo de caja descontado aparece el de la valoración de inmuebles por ser una opción flexible para construir proyectos de inversión. Usted está construyendo proyectos de inversión hacia el futuro. En el enfoque de ingresos se tiene una opción óptima para medir el valor. Estás midiendo el valor de las propiedades que sí generan ganancia. Estás teniendo entonces en el enfoque se tiene una opción óptima para medir el valor de las propiedades. Vas a darle valor a esta propiedad que tiene ganancia.
Desde esta perspectiva, de acuerdo a los autores, se evidencian entonces resultados positivos a la hora de tomar decisiones basados en la información por parte de los interesados. Compradores, interesados, vendedores, en relación con el tipo de propiedad. Hey, comprador o vendedor, ¿qué tipo de propiedad tienes? ¿Qué tipo de propiedad tienes? Por esto es necesario estar bien informado sobre los datos del mercado para estimar de una manera confiable los ingresos brutos, vacancias, gastos, tasas de capitalización. ¿Cuál es la tasa de capitalización? Y descuentos aplicados y sus descuentos. Tasa de capitalización directa. Tasa de capitalización directa. Pues la cap rate es una métrica clave en la valoración inmobiliaria que mide el rendimiento esperado. Entonces, ¿cuál ha sido ese rendimiento de la propiedad? Calculada al dividir ingresos operativos netos anuales, ingresos anuales entre el valor del mercado y precio de compra. Ingresos anuales del valor del mercado o precio de compra de la propiedad, y se expresa como un porcentaje, revelando la relación entre la renta. Ese precio revela la relación entre la renta y el valor del activo, ayudando a comparar oportunidades de inversión. Me gusta lo que se dice. Entonces, componentes clave del ingreso operativo neto es el ingreso bruto, es el ingreso anual de la propiedad. El ingreso anual de la propiedad en rentas es el ingreso anual de la propiedad, son las rentas, menos los gastos operativos, que son mantenimiento, impuestos, sí, mantenimientos, impuestos, sí, los seguros, pero sin incluir la deuda hipotecaria. Pero si tiene deuda hipotecaria, no se tiene en cuenta, ni la depreciación. No tendríamos deuda hipotecaria contigo, ni la depreciación. Por esto es necesario estar bien informado sobre los datos de mercado. Hombre, para estar más confiados, más seguros en los ingresos, en las vacancias, en los gastos, en las tasas de capitalización y en los descuentos aplicados al bien analizado. Ajá. Por eso, entonces, tenemos cómo funciona calcular el ingreso operativo neto. Ingreso operativo neto determina la renta total. Vamos a determinar cuál es la renta total y réstale los gastos operativos. Segundo, obtenemos el valor. Define el valor actual de tu propiedad o su precio de venta. Si 3 aplica fórmula, divide lo que es el ingreso operativo neto por el valor para obtener entonces la tasa de capitalización. Divide ingreso operativo neto por el valor para tener la tasa. ¿Sí? Interpretando. Vamos entonces a interpretar el resultado. Mayor cap rate. El cap rate indica un rendimiento. Cap rate, rendimiento potencial. Vamos por ese rendimiento potencial, cap rate. Pero también podría señalar un mayor riesgo. Como es cap rate, mayor rendimiento potencial. También tiene mayor riesgo. O una propiedad menos estabilizada. Pero si es un menor cap rate, sugiere un rendimiento menor. Pero a menudo implica una inversión más segura del cap rate menor.
Pues entonces, ¿en qué estás? Que entonces hay que ver el ingreso operativo y restarle entonces los gastos operativos, gastos. Lo que se gasta, hay que quitar eso. Bueno, vamos a obtener el valor, definir el valor actual de la propiedad. Se divide entonces ingresos operativos por el valor para obtener la tasa de capitalización. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Mayor o menor? El mayor indica un rendimiento potencial mayor. Sí, rendimiento potencial, pero también podría señalar mayor riesgo o una propiedad menos estable, porque es muy alto el riesgo. Pero si es menor el cap rate, te sugiere un rendimiento menor, es menos de rendimiento, pero a menudo implica una inversión más segura y es más estable. Hay mayor valor, por lo que entonces habría mayor valor. Inversamente proporcional. El valor de la propiedad es inversamente proporcional a la tasa. ¿En serio? Una tasa más alta reduce el valor. Y viceversa. El valor de la propiedad es inversamente proporcional a la tasa. Tasa. El valor de la propiedad entonces el valor de la propiedad inversamente proporcional a la tasa de la tasa una tasa alta, sí, muy alta, reduce el valor. Pues valor de la tasa muy alto. Mucho pero como vas a ser evaluada si es una propiedad de poca información, la tasa sería menor. Tasa sería menor. Entonces no habría riesgos. Perder. Gran ganancia. Futuro. Sin miedo. Sin miedo. El otro. Mira todo esto. Pues la tasa de capitalización directa se llama cap rate. Es un indicador financiero. Dame indicadores financieros. Tasa de capitalización directa. Mide la relación entre ingresos anuales. Están midiendo los ingresos anuales de la propiedad que genera una propiedad y su valor actual en el mercado. ¿Y cuál es su valor en el mercado? Ingreso operativo neto. Ingreso operativo neto anual entre el precio de compra y en el valor comercial. Cap rate. Ingreso operativo neto sobre valor de la propiedad por 100. Son los ingresos por renta menor. Por renta menos gastos operativos, mantenimientos, impuestos, seguros de vacancias, incluyendo pagos de hipoteca. El precio actual del mercado, ¿qué? O el costo de la adquisición del inmueble. Mira, la medición de riesgos, ¿cuál es? La medición de riesgo
Generalmente una tasa más alta implica un riesgo mayor y una mayor rentabilidad potencial. Tiempo de recuperación indica cuántos años tardará en recuperar la inversión, solo mediante renta, un 10% cada 10 años. Un 10% cada 10 años. Mm. Años. 10%. Entonces hay rangos. Las tasas suelen agruparse por niveles. Tasas agrupadas por niveles. Hay tasas agrupadas por niveles. Niveles de atractivo para el inversor. Entonces, si son tasas bajas, vamos menos del 5%, sí. Ustedes van tasas bajas, menos del 5%. Propiedades seguras en zonas de alta demanda. Si es que es una propiedad segura en una zona de alta demanda, entonces la tasa de interés está al 5%. Si son tasas del 5 al 8%. Hay un rendimiento equilibrado en esta que tiene un valor de 5 a 8%. Pero si es una más del 8%, el activo de mayor riesgo o en mercados emergentes. Estás evaluando la propiedad o necesitas ayuda para calcularle el ingreso operativo. ¿Cuál es tu ingreso operativo? Ingreso operativo. Ingreso operativo. Tuyo, bebé. ¿Cuál es el ingreso operativo? No, el tuyo, bebé. Pues hay rangos de riesgo de arriesgarse propiedades seguras en zonas de alta demanda. Pues eso es como una propiedad segura. Pues eres un propiedad de alta demanda. Anda, ¿qué os parece? Pues eres como una propiedad segura en zonas de alta demanda. Segura en zonas de alta demanda. Entonces eres segura 5% de renta. Pues va menos del 5%. De 5 al 8. No, menos. Entonces, ¿cómo está el riesgo? Generalmente una tasa más alta implica un mayor riesgo. Indica cuántos años tardará en recuperar 10 años. Permite evaluar diversas oportunidades de inversión bajo condiciones de mercado similares. Son los ingresos por renta menos gastos operativos. Pensemos en todos los gastos. Para empezar nuestra relación.
Bueno, entonces eso es el primer punto. Ahora el procedimiento del MSRI. Según el autor, los avalúos analizados, un avalúo que se ha analizado en clave de capitalización de flujos, estás capitalizando flujos de efectivos de las rentas, son normalmente aplicados a bienes que tienen por objeto. Esto es aplicado a los bienes que tienen por objeto ingresar, que tienen por objeto generar ingresos. Entonces, que cuando piensas en locales comerciales, que sí hay rentas que normalmente están siendo aplicados, aquellos que tienen por objeto generan ingresos, como los locales comerciales, como son las oficinas, zonas francas, entre otros, están basados en un proceso donde se analiza y define el trabajo fijado objeto y el uso del peritaje. Se efectúa una inspección física en detalle del inmueble. Para definir su tipo, defíneme el tipo y categoría de este local. ¡Wow! Buena idea. A su vez se realiza una investigación del mercado de la renta. Ayúdame. Realizar una investigación del mercado de la renta en la zona. Zona. A su vez se realiza una investigación del mercado de la renta en la zona y ciudad donde está situada la propiedad para ubicar las rentas reales y ofertadas a otros inmuebles, de otros inmuebles que puedan ser comparables o contrastables con el bien que está en proceso de evaluación. Es que es un bien que está en proceso de evaluación. Un bien que está en proceso de evaluación. Sí, de evaluación. Entre los aspectos que buscas identificar, se debe encontrar calidad, tipo, situación, segmento del mercado. Posteriormente se hace un sondeo sobre el comportamiento del sector urbano para un periodo de menos en un periodo de menos de 10 años a partir de la fecha del avalúo. En el largo plazo, como afirma, vamos a hacer entonces análisis de avalúos. Las inversiones pueden afectar. Inversiones pueden afectar. Las inversiones pueden afectar el mercado activo en estudio, igual que los apoyos gubernamentales en temas como la promoción. ¿Qué promoción se puede hacer con este inmueble? En el largo plazo, las inversiones pueden afectar el mercado de activos en un estudio igual que los apoyos gubernamentales en temas como la promoción. Después se recopila la información de los administradores del inmueble con base a los porcentajes de vacíos, porcentajes de costos fijos. ¿Cuáles son los costos fijos de operación? ¿Cuáles son los precios de comercialización? ¿Cuáles son los impuestos? ¿Cuáles son las contribuciones personales? ¿Cuáles son las comisiones? Así se define la tasa de capitalización de ingresos. ¿Cuáles son entonces los costos fijos de operación? Precios de comercialización. Precios de comercialización, impuestos, contribuciones, personal y comisiones. Impuestos, impuestos,
comisiones, contribuciones personales y así se define la tasa de capitalización. Define la tasa de capitalización de los ingresos sobre la base del tipo de negocio localizado en el mismo periodo estimado para la recuperación de la inversión. Es que están siendo estimados para la recuperación de su inversión. La información se usa para determinar que la renta estimada a perpetuidad, proyectando sus montos a largo plazo, vas a proyectar esto a largo plazo, empleando la tasa de capitalización, ¿no? Empleando tasa de capitalización adecuada y las deducciones necesarios elementos con los que se puede obtener. Por último, se revisa el proceso evaluatorio. ¿Cómo es el proceso evaluatorio? Se ajustan los resultados para concluir en un estimado de valor. En el método de capitalización de renta, o en el método de capitalización de ingresos, es necesario realizar la investigación de los contratos. Investigar los contratos que regulen la posibilidad de generar renta. Contratos que regulen posibilidad de generar renta o ingresos para bienes comparables, o deben tenerse en cuenta los aspectos legales propuestos en el Instituto Geográfico de los Cinco Datos. Pues es necesario realizar investigación de contratos que regulen posibilidad de generar renta. Contratos que regulen la posibilidad de generar renta. Como los del arrendamiento para bienes comparables para este bien, para esta propiedad. Y deben tenerse en cuenta aspectos legales para este. Los contratos deben tener menos de un año. El canon de arrendamiento no debe sobrepasar los topes legales. Los montos relacionados con el pago de servicios públicos y cuotas de administración no se deben incluir en el cálculo para la aplicación del método. Los arrendamientos que se comparan deben referirse a inmuebles con rentas de acuerdo con las normas del uso de terreno de construcción. Las rentas para el cálculo del valor, renta, cálculo de valor comercial de la propiedad deben estar asociadas exclusivamente con el inmueble. Asociarla con el inmueble con la rentabilidad de la actividad económica que esté realizando. La tasa de capitalización proviene de la relación del canon de renta, valor comercial de bienes similares al del objeto, según los usos existentes de localización comparable. Ahora, consultar, indicar cuáles son los factores que influyen en la valorización inmobiliaria, consultar cuáles son los posibles supuestos que se necesitan para simplificar la realización de cálculos, investigar cómo se calcula el ingreso bruto anual de la inversión inmobiliaria, cómo se calcula el ingreso bruto anual. Mira, para el ingreso bruto anual se calcula sumando todas las ganancias obtenidas en un año, antes de cualquier deducción, como son impuestos, seguros, incluyendo salarios, bonificaciones, ingresos por alquiler, intereses o ganancias de inversiones. Ganancias de inversión para empleados se puede estimar multiplicando el sueldo bruto mensual por 12. Se puede estimar, multiplica el sueldo mensual por 12 o el quincenal por 24. Aunque lo ideal es sumar todas las fuentes de ingresos anuales como bonos. Sumar todo. Suma tu salario base, multiplica tu sueldo bruto, multiplica tu sueldo por 12. Incluye bonificaciones, horas extras, comisiones, cualquier otro tipo de especial que hayas recibido durante este año. Suma intereses de cuenta. Sumamos intereses de cuenta. Dividendos de acciones o ingresos por alquileres.
Entonces el ingreso bruto anual igual al salario base, más bonificaciones y extras y otros ingresos. ¿Cómo estarás calculando el ingreso neto sin impuestos? Si ganas 3 brutos mensuales y recibiste un bono de 1 en diciembre, tu ingreso bruto en él sería entonces 3 por 12 más 1, 36 más 1, 37. Bruto versus neto. El ingreso bruto es antes del impuesto. El ingreso bruto, el bruto es antes del tema del impuesto y deducciones. El neto, ingreso neto, es lo que realmente recibes después de ellas. El ingreso bruto, este bruto llega antes de los impuestos y de las deducciones. Para autónomos, deben sumar todos los ingresos de sus proyectos, ventas, actividades sin restar gastos operativos. Le vas a restar ingresos de operaciones. Para calcular el ingreso anual bruto, debe sumar la totalidad de los dineros, sí, o beneficios que recibiste durante el año. Sí, antes de aplicar cualquier tipo de descuento, retención o impuesto, antes de aplicar los impuestos. Si eres empleado, asalariado, suma todos los salarios mensuales, suma todos los salarios, sin descontar salud, pensión, no, sin descontar nada. Incluye prestaciones sociales como prima, cesantías, intereses a las cesantías. Incluye prima, cesantías, intereses de cesantías. Añade otro pago como bonificaciones, horas extras, comisiones, recargos. Fórmula rápida: salario mensual bruto por 12. Si el salario en los 12 más prima, más cesantías, intereses. Si eres un trabajador independiente, entonces suma el valor total de todas las facturas, cuenta de cobros emitidas durante el último año, independientemente de los gastos que hayas tenido. Incluye rendimientos financieros, incluye rendimiento financiero, incluye arriendos, cualquier otra renta que hayas percibido. Debes incluir ingresos ordinarios, incluye ganancias ocasionales, para determinar si estás obligado a declarar. Oye, pero estás obligado a declarar renta. Debes incluir ingresos, en algunos casos, ganancias ocasionales, como son venta de activos fijos, como herencia, para determinar si estás obligado a declarar. Ten en cuenta que para el año gravable, la unidad de valor tributario se fijó en 53. Bueno, ¿cuál es tu VT? 52,374. ¿Y cuál es tu unidad de valor tributario? Para este año gravable. Para fines tributarios debes incluir ingresos, en algunos casos ganancias,
Como herencia, se gana una herencia, se gana una venta de activos poseídos. Ingreso bruto es el dinero total prometido. Bruto es el dinero total prometido o facturado. El neto es lo que efectivamente llega a tu cuenta tras la deducción. Deducciones. Deducciones de ley. Total, el prometido del facturado. Prometido del impuesto de deducciones. Prometido o facturado. Necesitas saber si con tu nivel de ingresos estás obligado a declarar renta. Contigo se declara renta. Y obligado a declarar renta. Pues bueno, sí, así va todo.